Les voy a leer la palabra del día de hoy para Guatemala y va muy de la mano con la palabra que acabamos de oír. Dice la palabra, si ustedes pueden buscar Salmo 33, Salmo 33, 4. Va de la mano con todo lo que acabamos de oír y con la prédica del día de hoy, porque el Señor quiere formarnos, nos quiere dar esa integridad que tiene que ir formada únicamente por el Espíritu de Dios. Así que la palabra para el día de hoy dice: porque recta es la palabra de Jehová, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. ¿Qué más fidelidad la que hemos tenido para esta nación? Que a pesar de todo lo que hemos hecho, la fidelidad va por delante. Dice: Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y junta como montón de aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos para Guatemala. Amén. El consejo de Jehová permanecerá para siempre en esta nación. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos y atento está a todas nuestras obras o a todas las obras. Así que esta mañana la enseñanza del día hoy tiene que ver con la formación de nuestro corazón. Tiene que ver con que Cristo sea formado en nosotros. Y créanme lo que después de tantos años de estar en el Evangelio, leer la palabra y todo, hay momentos en que uno dice: ¿realmente Cristo vive en mí? ¿Realmente Cristo está totalmente formado en mí? Y entonces empecé yo a clamarle al Señor y decir: Padre, muéstrame lo que me falta para este proceso de formación. Hoy no vamos a hablar de Jeremías 18, donde está el alfarero. Esa va a ser la siguiente parte de este mensaje. Pero ya vimos que en Pentecostés, hace un mes, cuando estuvimos aquí en Pentecostés, el Espíritu Santo fue depositado en la iglesia, y la iglesia que antes no existía vino a existir. Existía el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, a quien muchas palabras de las que hemos visto en la Biblia fueron dirigidas, todas esas palabras. Pero ahora la iglesia llena del Espíritu Santo tuvieron un poder especial, que por ese poder es que nosotros estamos aquí, por ese poder del Espíritu Santo. Nunca antes había venido un poder tan especial de una forma corporativa o colectiva, y se hizo a pesar de la persecución que ellos tenían. A pesar de la persecución que ellos tenían, la palabra permeó sus corazones, el Espíritu Santo permeó sus corazones y formó a Cristo en ellos de tal manera
que ellos vinieron a ser testigos, y como todos sabemos que en latín testigo quiere decir mártir. Testigo quiere decir mártir, porque en Hechos 1:9 dijo: y recibiréis poder para ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta en los confines de la tierra. De modo que desde que nos convertimos y fuimos llenos del Espíritu Santo, iniciamos un proceso de llenar todos los espacios que tenemos vacíos, y además de lo que tenemos que no nos sirve, lo tenemos que vaciar para que sea lleno. Tenemos muchas cosas que no nos sirven y tenemos que entregar, vaciar la mochila que traemos llena de cosas que no nos sirven y que no nos están dejando caminar en la justicia y en el amor de Dios. Por eso hoy vamos a ser formados y vamos a entender cuál es la altura, la anchura, la profundidad del amor de Dios, que cuando ese amor realmente es formado en nosotros, ahí sí que nos vamos a derretir y ya no vamos a voltear a ver a otro ser más que a Cristo. Por eso aquí decía: bienaventurado a la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió para heredad de Él. Y hoy en este tiempo que estamos viviendo en Guatemala, que sabemos que estamos en una encrucijada, que vamos a tener un cambio de autoridades que gobiernan a la nación, pero nosotros queremos que Cristo formada en nosotros, más el Espíritu Santo, nos gobierne a nosotros. Y si Cristo nos gobierna a nosotros, la gracia, el favor y la misericordia se va a derramar a nuestro alrededor. Hace 8 días aquí oramos por un vacío que había. Oramos por ese vacío que había de la paternidad de Dios y del amor de Dios como Padre y la revelación del Padre a sus hijos, para que nosotros entendamos que somos hijos y que tenemos un Padre amoroso, misericordioso. Y hoy vamos a ver 3 tipos de vestiduras. Hay varias vestiduras de las que la Biblia habla, pero hoy queremos hablar de 2 vestiduras. La primera vestidura es una armadura de Dios que sirve para la guerra, para dar protección. Pero luego viene otra vestidura que es interna, que va a reflejar a Cristo formado en nosotros. Y luego la formación más profunda en nosotros, que es el amor de Dios cimentada y arraigado en nosotros. Quiero que abran su palabra, la Biblia ahí. Vamos a empezar esta enseñanza en Efesios 3, 17 al 20. Reina Valera 60, escogí yo esta versión. Efesios 3, 17 al 20. Y fíjense que primero hay una premisa aquí. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿A fin de qué? A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Miren, ya solo con esto podríamos predicar no sé cuántas horas. Pero si alguna cosa he entendido y he descubierto en los últimos tiempos, que realmente estaba corto en el conocimiento de la plenitud del amor de Dios. Y realmente, fíjense que aquí dice: arraigados y cimentados en amor. La palabra arraigado, tal vez uno lo entiende más cuando uno va a salir de su país y le dicen: mire, usted no puede salir porque está arraigado, tiene que quedar aquí. Y entonces dice: bueno, no me puedo mover, no puedo salir de aquí, estoy arraigado. Pues cuando el amor de Dios esté arraigado de tal manera, ya no nos vamos a poder mover a ningún lugar que no sea el lugar que Dios quiere que nos movamos.
Entonces quiere decir que cuando yo entendí eso, dice, yo realmente no he entendido ese arraigo que Cristo en amor me ha puesto en la vida. Y luego la otra palabra es cimentados en amor. Cimentados, solo quitémosle una letra y que sea cementados, ¿verdad? Que el cemento del amor de Dios esté tal en nuestro corazón que nosotros ya no pesemos en carne, sino que pesemos en espíritu. Que ya no tengamos huesos ni carne, sino que pesemos lo que pesa el cemento y que ya no nos podamos mover excepto que Dios nos mueva a donde nos tiene que mover. Miren, lo que viene aquí todavía me impresionó más, porque yo ya lo había leído esto más o menos N veces, yo ni me acuerdo cuántas veces, pero que dice, cimentados en amor y que seáis plenamente capaces de comprender. Y yo antes estaba incapaz, yo antes era incapaz de comprender cuál era la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Miren, excede a todo conocimiento. Cualquier conocimiento que nosotros tengamos del amor, nada que ver con lo que el amor de Cristo es. Y esa cimentación de ese amor, yo creo que es lo que nos va a hacer capaces. Nos va a hacer capaces de comprender. Dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. O sea que entre todos tenemos que comprender y enseñarnos mutuamente cuál es el amor que estamos, qué es lo que nos está moviendo. ¿Cuál es lo que nos está moviendo? El problema es que tenemos años, mucho tiempo, de movernos por emociones y no tanto por la llenura del Espíritu Santo. Y fíjense que emoción en español significa movimiento. Nos movemos por emociones, pero el Señor quiere que nos movamos por el Espíritu. En inglés es un poquito diferente porque emotion traduce más movimiento. Y eso ya lo hemos predicado aquí, que tenemos que llegar al punto en el que nos movamos por el Espíritu y no por las emociones carnales que llevamos. Ya me tardé como más minutos, esto no estaba aquí, pero porque solo este versículo nos está llevando a llenarnos. Entonces, que exceda todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mire, este es otro me quebrantó. Y me pregunté, ¿estoy lleno yo de toda la plenitud de Dios? ¿Se imaginan lo que está diciendo aquí? Que nosotros podamos creer que estamos llenos de toda la plenitud de Dios. Wow, dije yo. Yo no sé si de una milésima o de una centésima estoy lleno, yo decía. Pero aquí me está diciendo para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Quién quiere tener toda la plenitud de Dios? ¿Ok? Entonces ya vamos a ver qué tenemos que hacer para eso. Entonces, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa ¿en dónde? En nosotros. ¿Y quién es el que actúa en nosotros? El Espíritu. Por eso nuestras emociones tienen que ser espirituales para que actúe en nosotros. Y por eso la palabra dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, porque penetra hasta lo más profundo del corazón, hasta partir el alma del espíritu. Quiere decir que separa el alma del espíritu para que esa palabra nos haga movernos en el espíritu. ¿Entendemos ahora ese versículo? Y por eso la palabra que es Cristo, Cristo que es la verdad, Cristo que es todo, Él
dice es que nos va a formar hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y vean, sigan con su Biblia ahí. Aquí es Pablo hablando de Efesios 4, del 1 al 3. Vamos a Efesios 4, del 1 al 3, Reina Valera 60. Y habla de la unidad del Espíritu. Y aquí Pablo dice, yo pues preso en el Señor. Él ya está preso, él ya está arraigado. Aquí lo que Pedro dice, miren, yo ya estoy arraigado, ¿verdad? Yo ya no. La Biblia dice en Gálatas, dice que a libertades hemos sido llamados. A libertad hemos sido llamados. Pero a la libertad que Dios nos ha dado. Pero aquí Pablo dice, pues yo preso en el Señor, quiere decir que él ya está arraigado. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda, que dice, humildad, mansedumbre. ¿Qué es lo que nos falta? Aquí nos está poniendo todo lo que nos falta. Humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia, otro fruto del Espíritu, los unos a los otros, que dice, en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz. Ese es otro elemento. La libertad y la paz son dos elementos que todo mundo busca. Es lo más preciado, lo más precioso es la libertad. Lo más preciado es la libertad. Una de las cosas más preciadas que buscamos todos. Y paz y amor son los vínculos. Luego vamos a Efesios 4, del 11 al 16. Por todo esto, Efesios 4, del 11 al 16. Y por todo eso dice, y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así que si a usted le dicen que ahorita ya no hay profetas, que ya no hay maestros, que ya no hay apóstoles, esa es una herejía. Allá afuera andan diciendo eso. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del puesto de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera en todo viento de doctrina por estratagema de hombres para engañar, emplear con astucia las artimañas del error. Cristo nos advirtió en Mateo 23 y Mateo 24 que en este tiempo, que en los postreros tiempos, el problema iba a ser el engaño. Y también se habla mucho de la apostasía ahí, porque la apostasía iba a ser parte de lo que iba a haber en este tiempo. Entonces dice ahí, y estratagema, esa palabra estratagema, aquí adelante define qué es eso. Es engañar y emplear con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. Entonces nosotros tenemos que seguir la verdad en amor. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. Crezcamos, tenemos que crecer, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, no que se meten en zancadilla, ¿verdad? Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces la pregunta aquí es, ¿estoy siendo yo partícipe de que mi hermano aquí sea edificado en amor? ¿Estoy yo siendo partícipe de que mi hermano aquí sea edificado en amor? ¿O solo estoy murmurando
y haciendo cosas que dividan. Por eso una de las definiciones de Satanás, el diablo, es el que divide. Si mi conducta está dividiendo, si mi conducta no da frutos del Espíritu, quiere decir que, como les decía, Cristo no mora en nosotros. Y en Efesios 5:2, vamos ahora a Efesios 5:2, siempre Reina Valera 60, dice, y andad en amor, caminad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y a veces uno dice, yo no he ofrendado, o yo no he diezmado, o yo no he hecho cosas, pero la mejor ofrenda es esta. Ofrenda con olor fragante, sacrificio que sea agradable al Señor. Y entonces vamos a entrar con una de las primeras vestiduras y luego voy a ir, esta vestidura es una vestidura de guerra, porque estamos en tiempo de guerra y sabemos que si no estamos preparados para la guerra, si no estamos preparados para la mentira, para la apostasía, para todo lo que viene, vamos a ser engañados. Tenemos que prepararnos y ahorita la iglesia solo tenemos dos opciones. Una es preparar a la novia para que se vista de lino fino y para preparar a los santos, para preparar para la segunda venida, para que no seamos engañados. Y la otra es para evangelizar, para que todos los que están afuera que no conocen al Señor vengan al conocimiento y sean rescatados de las tinieblas y que vengan a su luz admirable. Son los dos caminos. No nos tenemos que perder en qué vamos a hacer y qué vamos a hacer, sino que eso es lo que tenemos que hacer. Y esta palabra hoy vamos a ser cimentados y arraigados en amor para poder cumplir esas dos. Entonces, miren, Efesios 6 del 10 al 18, esto ya lo sabemos, esto es un repaso. Tenemos que repasar y repasar porque se nos olvida. Dice en el versículo 10, 6, 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y entonces aquí viene la primera vestidura de guerra, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Miren que los gobernadores de los que habla aquí no son los que nos gobiernan, o sea que nuestra lucha no es contra el sistema actual. Miren, Cristo nunca levantó un grupo para pelear contra el imperio romano no. Cristo quería que fuéramos perfeccionados en el amor. No levantó una sedición para votar a Roma, pero los votó al final de cuentas. El amor de Cristo conquistó al imperio romano. No es con espada ni con ejército, sino con ¿qué dice? Sino con el Espíritu. Entonces, a veces estamos luchando contra el enemigo equivocado. Por lo tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. ¿En qué tiempo estamos ahora? ¿Estamos en el tiempo bueno o en el tiempo malo? No importa que estemos en el tiempo malo, pero si tenemos la armadura de Dios, vamos a resistir ese día y cualquier otro día. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Aquí nos tenemos que poner firmes.
firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esa es otra de las vestiduras. Realmente estamos hablando la verdad, haciendo la verdad, caminando en la verdad y en la justicia de Dios. Vestidos con la coraza de justicia. Estamos siendo justos. Estamos dando frutos de justicia con nuestros empleados. Estamos dando frutos de justicia dentro de la casa, con nuestra familia. Estamos dando fruto de justicia en nuestra nación. Calzados los pies con el apresto del evangelio. Este es el otro, esta es la gran comisión. De nada nos sirve que seamos santos y que hagamos esto, pero si no evangelizamos, si no predicamos la palabra, si no testificamos de Cristo, el amor de Cristo no se manifiesta. Sobre todo dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación. Ese casco, esa cobertura, que mi mente esté enfocada en la salvación que yo tenga para que otros puedan venir al conocimiento de Cristo. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y aquí viene otra cosa que a muchos no nos gustaba. Dos cosas es la que tenemos problemas la mayoría. Orar y adorar. Todas las encuestas que se han hecho de cuánto tiempo ora uno es escaso. Y ya no digamos cuánto adora uno. Menos todavía. Y entonces la iglesia está como está, o estamos como estamos, porque no hemos orado lo suficiente, ni hemos adorado lo suficiente para que Cristo sea formado en nosotros. Esa es la verdad. Lo que pasa es que nos hacemos los locos y decimos, no, es que es el gobierno, es que aquí, que allá, y todo son excusas. Pero el Señor nos está llamando y nos está conformando para que podamos perseverar, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica entre los santos. Más claro no está. ¿Verdad? Entonces, es en todo tiempo. Y vamos a ir a Colosenses ahora, donde vamos a ver la otra vestidura. La otra vestidura que nos va a formar hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y aquí vuelve a ser otro consejo. Nos dice, tengan cuidado. Mirad que nadie os engañe. Colosenses 2, del 8 al 10. Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La agenda globalista está en camino. La agenda globalista para Latinoamérica empezó en el Foro de Sao Paulo y está programada que para el 2030, que no sé si vamos a llegar al 2030, pero está programada para el 2030, según ellos, ¿verdad? Entonces, esas filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, que son los que están gobernando actualmente. Y porque Él dice, habita corporalmente en toda la plenitud de la deidad. Entonces, el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, tenemos una sola cabeza, que es Cristo, y todo el cuerpo conformado con todas las coyunturas, cada quien va a hacer lo que le corresponde en este tiempo, para que la iglesia, para que seamos efectivos
y para que toda filosofía o hueca sutileza o la apostasía que se está levantando, porque la apostasía tiene tres grandes fases. La primera es el error, luego la herejía y por último viene la apostasía pura. Entonces, por eso él decía que nadie os engañe, que nadie nos engañe. Estamos estudiando también Hebreos y dice que en Hebreos 1, que en los tiempos antiguos Dios habló de muchas y diferentes maneras al pueblo de Dios a través de los profetas. Pero ahora dice, en este tiempo habla a través del Hijo. Ciertamente tenemos que saber qué dijeron los profetas, pero actualmente es ¿qué dijo Cristo para que Cristo sea formado en nosotros? Entonces, ojo con la apostasía, porque la apostasía es uno de los signos principales antes que el anticristo se manifieste. Así que, mis amados, hagamos caso a lo que la palabra dice. Ahora vamos a Colosenses 3:10, Colosenses 3 del 10 al 17. Colosenses 3:10 al 17. Aquí sí hay algo. Allá nos está diciendo que nos pongamos la vestidura. Aquí dice que nos revistamos del nuevo ¿qué? Del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nosotros con esta enseñanza tenemos que ser conforme a la nueva imagen del que nos creó para que nos vayamos renovando en el conocimiento pleno de lo que vamos a ver más adelante. Entonces, la otra vestidura, vestidos pues como escogidos de Dios. Cuando uno ya sabe que es escogido, que es hijo, que tiene un Padre celestial, entonces tenemos que caminar con esa vestidura, caminar con eso, para que revestidos pues como escogidos de Dios, y luego dice santos. Y ya sabemos que santo es aquel que se aparta o que es apartado para Dios. Y nosotros ya hemos sido apartados de Dios, pero tenemos que cargar esa vestidura, y en el entendimiento dice escogidos de Dios, santos y amados. Tenemos que estar llenos de ese amor para que en esa plenitud que el amor nos da, ya no necesitemos nada más. Ya no necesitemos 2 casas, 3 carros, 4 carros, 5 casas, sino que ya estamos llenos. Ya no necesitamos lo básico para hacer lo que tenemos que hacer. La teología de la prosperidad se vota con un solo versículo. La teología de la prosperidad que tanto se ha enseñado se vota con un solo versículo. ¿Cuál es? Cristo decía, no tengo ni casa en donde recostar mi cabeza. No agarren ustedes, no lleven tanto, porque a donde vamos no necesitamos tanta mochila tan cargada. Necesitamos estar livianos para poder hacer lo que estamos haciendo. Entonces, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, somos escogidos de Dios, somos santos y apartados, somos amados y convencidos, y de entrañable misericordia. Miren, de entrañable misericordia, y repite 3 cosas que casi son lo mismo. Casi son lo mismo. Benignidad, de humildad y mansedumbre, y remata con la paciencia. Yo antes era tan impaciente
que cuando leí esto dije, no. Cuando recibimos el entrenamiento de John Maxwell sobre las virtudes, yo dije, ¿cómo? Yo creía que yo tenía como 90 o 95 puntos en todos estos. Yo creía que era manso, humilde, paciente, que era dador, que era amoroso, que era misericordioso. Yo decía, adiós, sí, estoy, pero en el top estoy. Pero cuando yo vi que era amor, que era misericordia, que era ser benevolente, que era dador, me fue bajando. Y me di cuenta que andaba como entre 1 y 2. O sea, la palabra de Dios, que es la verdad, me bajó de 9.5 como a 1.5, 2, así, ni siquiera a 5 llegaba. Entonces Dios se empezó a formar, y yo creo que ya he progresado y estoy orando que subir a 5 el próximo año. Entonces, y la vestidura más grande, dice, miren, pues la benignidad, de humildad, mansedumbre y de paciencia, ¿para qué? Dice, soportaos unos a otros y perdonándoos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, si todavía fuera poco lo que nos está diciendo, vestidos de amor. Entonces, y sobre todas esas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Miren, pues entonces aquí ya no nos va a gobernar nadie más, sino que lo que nos va a gobernar es la paz de Dios. Mire, cuando hace muchos años fuimos a la cárcel de Pavón y a la cárcel de la zona 18, todos ahí estaban presos, pero habían unos que eran cristianos y estaban más libres que muchos que estaban afuera que yo conozco. O sea que el lugar no define si uno es libre o no es libre. Podemos estar ahorita aquí todos sintiéndonos libres, pero puede ser que estemos atados por un montón de cosas del mundo que nos tienen atados. Las redes sociales nos tienen atados. Hay cosas que que estamos atados y arraigados, no al amor de Cristo, sino que estamos arraigados al celular. O arraigados a la amargura, arraigados a la falta de perdón, arraigados a la falta del pleno conocimiento de quién es Cristo formado en nosotros. Entonces, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Otra cosa que yo tenía cuando decían que era desagradecido. Me decía, es que yo me merezco esto. Me lo merezco, soy bueno. Porque no conocía el amor que excede todo conocimiento. Y aquí viene la otra cosa más importante, después de ser agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Miren, lo único que nos va a mantener en este tiempo es el nivel de palabra que tengamos.
El nivel de palabra que tengamos, esto no está en la Biblia, lo voy a decir yo con un gran atrevimiento, pero la abundancia de la palabra en nosotros es equivalente a la medida del Espíritu Santo. Porque la palabra es Cristo. Y si no tenemos palabra adentro, no tenemos a Cristo. Y Él dice que Él quiere que nosotros seamos formados según Cristo, pero no tenemos palabra. Entonces somos medio deformados, ¿verdad? Imagínense si tuviéramos solo un ojo, si tuviéramos un solo oído, si tuviéramos un solo brazo, si tuviéramos una sola pierna, seríamos deformados. Entonces, para mí la palabra de Dios formada en nosotros, la palabra que es Cristo, es equivalente al porcentaje de Espíritu Santo que mora en nosotros. Ese es algo que yo entendí cuando ya pasé a este nivel de entendimiento que se llama el entendimiento de la plenitud de Cristo o de Dios. Y la paz de Dios gobierna, eso ya lo vimos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando los unos a los otros en toda sabiduría. Pero ¿de qué sabiduría está hablando aquí? Está hablando de la sabiduría de Dios, no está hablando de la sabiduría del mundo. No está hablando de filosofía y de huecas sutilezas. Está hablando de la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de lo alto, que es primeramente pura. Porque la sabiduría humana, ya sabemos que Santiago que dice que es terrenal y diabólica, eso me espantó a mí. Entonces, que Dios gobierne nuestros corazones, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, para que nosotros podamos exhortarnos mutuamente en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y aquí viene esto, mire, el 17. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y luego, si ustedes se pasan a Colosenses 3:23, también dice algo parecido. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Oiga bien, todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y ahorita le vamos a poner la tapa al pomo, ¿verdad? Todavía falta. Aquí viene la revelación más grande. La Biblia, desde que fue escrita hasta desde el primer libro al último libro, revela a Cristo, revela el amor de Dios para todos. Y entonces esa revelación de amor que sobrepasa, que excede todo conocimiento, es lo que nos va a hacer entender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Dios. Y yo creo que si nosotros enfatizamos esto más un poco, vamos a ir a Primera de Juan 4, del 7 al 21. Primera de Juan 4, 7 al 21. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
Esto se mostró en el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y entonces, si nosotros nos preguntamos en qué consiste el amor, aquí está la respuesta. Y en esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros e envió a su Hijo en proposición por nuestros pecados. Y luego dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Y ojo con esto. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos los unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, lo perfecto es ese amor en nosotros. Y por eso la Biblia dice y la palabra dice que lo que Él empezó en nosotros lo va a perfeccionar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en un proceso de ser llenados, de ser formados, de tener la plenitud de Cristo y ser perfeccionados hasta que el amor de Cristo sea perfeccionado en nosotros. Y aquí dice, en el 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ya lo vimos cuando hace un mes hablamos del día de Pentecostés. Y por eso dice, y nosotros hemos visto y testificado del Padre, porque testificaron del Padre, testificaron del Hijo, testificaron del Espíritu. Dice, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y hemos creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Estamos a las puertas que el siguiente evento que viene, lo sepamos o no, lo creamos o no, es el arrebatamiento de la iglesia. Y después, su segunda venida. De eso está hablando aquí. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Nosotros tenemos la responsabilidad de testificar y representar a Cristo aquí en la tierra. Pero si no lo estamos representando bien, en amor, podemos convertirnos en anatema. Podemos entrar en apostasía, en confusión y en error. En el amor no hay temor. Hace 8 días oramos aquí en el Día del Padre porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino que nos ha dado un espíritu de amor y dominio propio, para que el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos y que tenemos un Padre. Y por eso ese vacío que pudo haber existido cuando oramos, que ese temor, cuando uno tiene una relación rota con el padre, con la madre, hay un temor que no lo deja uno, porque no tiene uno la confianza de que hay alguien terrenal que lo pueda ayudar a uno aquí en la tierra, ¿es cierto? Cuando uno era niño, y los niños se van en la noche a la cama de los papás, es porque tienen temor. Buscan al padre, buscan a la madre. Pero ahora ya no tenemos muchos ya no tenemos ni madre ni padre. Entonces nos tenemos que ir a meter a
a la cama del Padre. Tenemos que ir al lugar santo, al lugar santísimo. Tenemos libre acceso al trono de la gracia. Ya no estamos en la ley, estamos en la gracia, donde la libertad es que podemos llegar a ese Padre sin temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Yo me recuerdo que hace 8 o 10 meses yo prediqué esta prédica de ser perfeccionado en el amor, porque esa revelación es la que nos va a llenar y nos va a dar la plenitud de Cristo para que no busquemos otras cosas. Ya no vamos a necesitar 1,000,000 de likes, ni vamos a necesitar otras cosas que nos llenen, porque plenitud quiere decir que algo ya está lleno, ya no le cabe otra cosa. Y nosotros buscamos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y entonces nuestro trabajo es buscar esa plenitud para que nosotros podamos estar en el lugar que Cristo quiere que estemos en este tiempo. Nosotros no le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que es el mandamiento nuevo, ¿se recuerdan? El mandamiento nuevo, el que ama a Dios, ame también a su prójimo como a sí mismo. Así que yo quiero que se pongan de pie un momentito. Y vamos a tomar un tiempo para que Dios se manifieste hoy en medio de nosotros y podamos entender y comprender cuál es esa profundidad, la longitud, la anchura de ese amor que nos va a dar esa plenitud, para que así todo rechazo. No hay nadie en el mundo que no haya sido rechazado nunca. Cristo mismo fue rechazado por su pueblo. Cristo fue rechazado desde niño. Tuvo que irse a Egipto porque Herodes lo andaba buscando para matarlo. Entonces, busque usted hoy algún rechazo que todavía usted tenga. Mire, ese rechazo es bien escurridizo. Ese rechazo que la humanidad da entre sí. Discriminación racial, discriminación económica, discriminación intelectual, discriminación religiosa. En todas partes hay discriminación. Si usted va a A, lo discriminan. Si va a C, también. Si va a cualquier lado, lo pueden discriminar por su altura, por su color, por su anchura, por su estatura, por el pelo, por los ojos, por todo. Pero Dios quiere perfeccionarnos en su amor. Y ya siendo perfeccionados en el amor, no necesitamos ser rubios, ser colochos, ser altos, ser bajos, tener pelo. Nada nos va a separar del amor de Cristo. Ni ángeles ni principados. Nada podrá separarnos del amor de Cristo.